Hey, ¿qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy los saludamos desde aquí, desde el hotel donde nos estamos hospedando en el Rodadero en Santa Marta, Colombia. Y hoy vamos a ir a un tour espectacular por aquí, ya que vamos a conocer una de las playas más hermosas del Caribe. Bueno mi gente, y nos vamos a estar quedando aquí en Santa Marta, Colombia, mostrándoles muchas cosas que hacer. Vamos a estar 6 días y 5 noches, de hecho, hoy es el día 3 ya, así que no se pierdan los videos que vienen a continuación. Y ya estamos aquí en una de las entradas del Parque Tayrona. El bus nos recogió como a las 6:30 en el Rodadero. Solamente nos demoramos como una hora, son las 7:30. Y en ese momento tenemos que entrar ya a una charla ambiental. ¿Cuánto vale esa? Solo vale 4.000. ¿La repita? Sí, lo que necesito. Dale, gracias. ¿De tomar? No, así está bien. Y algo que no se pueden perder cuando visiten la costa colombiana, la costa caribe colombiana, es probarse una arepa de huevo. Nosotros siempre que venimos lo hacemos. Bueno, yo me fui light, así que pedí una ensalada de fruta que está a 6.000 pesos colombianos y la arepita de huevo está en 4.000 pesitos colombianos. Y como esta playa queda aquí en el Parque Tayrona, tienes que esperar a que el guía te compre las entradas. Al igual, las personas que son extranjeros tienen que pagar extra 35.000 pesos adicionales. También en la entrada del parque puedes adquirir tanto desayuno como mecatito, como le dicen aquí, los monches, como le decimos nosotros, bañitos a 1.000 pesos. Los desayunos salen a 14.000, comienzan, así que ya saben que si no tienen desayuno, aquí puedes adquirirlo. Y 30 minutos después del inicio estamos aquí en la primera parada, que son el mirador de las 7 olas. Un tipcito aquí es que se escojan en el bus un puesto en el lado izquierdo para que tengan todas las vistas espectaculares, ¿verdad, baby? Sí, claro, hay que ver esa playa espectacular. Así es mi gente, acá ya estamos en Playa Neguanje. Aquí es donde vamos a tomar la lancha para ir a Playa Cristal. Y Playa Neguanje en el dialecto indígena significa, Neguanje significa aguas cristalinas poco profundas. Bueno, llegamos y lo primero que nos recibió fue un cafecito de aquí orgánico, súper rico. De la sierra. Súper. Y hay que reservar tu almuerzo. Hay tours que te los incluyen, hay otros que no. Hay unos pescaditos desde los 35.000 pesos colombianos. Hay todo lo que sea marisco, camarones y demás. Tiene un valor de 50.000 pesos colombianos. Bueno mi gente, aquí ya estamos llegando a la carpa que puedes rentar para quedarte todo el tiempo que estamos acá en Playa Cristal. Vale 50.000 pesos. Una familia de bogotanos nos dijo que si compartíamos y pues obviamente accedimos para reducir costos. Y si es la primera vez viendo uno de nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua, y una de las cosas que más nos une es nuestra pasión por viajar. Así que en este canal te compartimos y documentamos todos nuestros viajes, te damos recomendaciones, te damos tips para cuando tú vengas a alguno de los destinos que visitamos. Somos viajeros como tú. Y ahora vamos a refrescarnos porque la verdad es que hace un calorcito aquí más bueno y hay que aprovechar que no todos los días se tiene una playa tan espectacular como esta.
quieren. Gracias. Bueno, y aquí estamos adquiriendo un cóctel típico colombiano que tiene como una salsa rosada. Aquí está el caballero y es el único que da el servicio en la playa, porque los restaurantes también dan, pero en la playa es el único caballero. Está súper fresquito los camarones, de verdad. Cómprenle al señorcito. Hay dos precios, está uno que sale a 15.000 pesos y tienen también de pulpo, camarón, y este que sale en 20.000. Este tour lo reservamos con Civitatis. Civitatis es un sitio web en donde reservamos todos los free tours de las ciudades en que vamos, que también ofrece tours como este que son de paga, y este tour incluye el transporte de ida y regreso en bus, el transporte en lancha, 2 guías profesionales que siempre van a estar pendientes de ti, la entrada al Parque Tayrona que hay que pagarla porque estas playas son propiedad del Parque Tayrona, seguro de viajes y asistencia médica. Y para personas que son extranjeras como yo, hay que pagar extra 35.000 pesos. Te vamos a compartir el link aquí en la descripción para cuando termines de verte todo el video puedas reservar tu tour. Y algo que le queremos contar es que esta playa realmente se conoce más como Playa Cristal, pero realmente es Playa del Muerto. ¿Por qué? Porque antes las tribus indígenas venían y enterraban a sus ancestros o a sus familiares en esta playa con todas sus pertenencias, y por eso el nombre de Playa del Muerto. Y ya mismito después del almuerzo vamos a intentar subir a ese puntico de aquí para mostrarles toda la vista panorámica de Playa Cristal. Ya llegó la hora feliz, nos comimos un cevichito, pero de verdad que ya tenemos mucha hambre. Y algo muy curioso y que nos gusta mucho de esta playa es que no permiten traer parlantes, no permiten traer speakers, es un relax total, solamente estás sintiendo las olas, el mar, la brisa. Bailamos aquí. Bueno, ya nos llegó nuestro almuercito. Yo pedí por aquí un arroz con camarones, Mateo pidió un pescadito con arroz con coco y las sopitas de pescado. Este pescado que ven aquí se llama cojinúa, pescado frito, tienen de todo, róbalo, mejor dicho, una variedad súper amplia de pescado. Y aquí les van a dar la opción de pedirse su almuerzo con arroz con coco o arroz blanco, mi gente. Pídaselo con arroz con coco, que especialmente este aquí está delicioso. Listo el almuerzo y por allá atrás está la caminadita que nos espera. Bueno, aquí en Playa Cristal también puedes hacer snorkeling por 45.000 pesos, 30 minutos, pero de verdad que nosotros vinimos a descansar, ayer estuvimos turisteando todo el día. Y también está la opción de si quieres una hora por 55.000 pesos por persona para el snorkeling. Y nos cuentan que se ve súper bonito, así que ya saben que si quieren hacer ese tour o esa experiencia la pueden hacer, pero cuesta adicional a el tour de Playa Cristal en sí. Y también está la opción de kayak. ¿Cuánto vale, mi amor? 70.000 pesos para 2 personas también, pueden hacer kayak si desean, pero realmente uno viene aquí a descansar, a relajarse. Por lo menos nosotros. Y por aquí nos venimos, ya estamos subiendo. Aquí se llama restaurante El Mirador. Tienes que hacer un consumo de una bebida por persona para poder entrar. Son 5.000 pesos por persona. Mira qué chévere estas maloquitas. Me hacen todo esto bien típico, bien ancestral. Aquí hay 3 miradores, pues que es el restaurante donde estamos. Aquí un punto y más arriba hay otro punto.
estamos aquí en lo más alto, unas vistas espectaculares. Wow, qué belleza todo eso, de verdad. Y estas aguas de verdad que son súper cristalinas, a diferencia de otras que hemos visitado. Estas son como verde esmeralda. Uf. De verdad que es súper hermosa. Se parece un poco a la playa de Fajardo de Puerto Rico, la de Playa Escondida. Y un dato de Santa Marta, del Parque Tayrona y de toda esta región por acá cercana, es que es un bosque seco de matorral espinoso. En ese momento está verde porque ha llovido bastante. De hecho, estamos en una de las temporadas de lluvia. Aquí casi no llueve, solamente llueve 2 veces al año, de abril a mayo y ahorita de octubre a septiembre. Gente, nos vemos sin pagar. Y por aquí nos está persiguiendo el perrito. ¿Verdad que nos quiere como morder? Mentiras, pero sí pagamos, pero... Este tour nos valió 150.000 pesos por persona. Se pueden conseguir tours más económicos en la calle, pero obviamente tienes que negociarlos. Muchos no te incluyen estos seguros, entonces a fin de cuentas tú vas a estar pagando igual o inclusive más. Este tour no tiene almuerzo. Hay unos que vienen con almuerzo que son mucho más costosos, pero cuando ya compras el tour con almuerzo, solamente puedes escoger pescado, pollo y carne. Mejor dicho, el menú de 35.000 pesos. Así que si te quieres comer algo diferente como unos mariscos o algo así, no lo vas a poder lograr. Entonces es mucho mejor reservarlo sin almuerzo para que tengas todas las opciones disponibles. O si no quieres almorzar, si quieres traer tu comida o quieres traer tu snack. También nos ofrecieron cocolocos por 30.000 pesos. Tienen licores, cócteles, un mundo de cosas, verdad que se pasa un rato bien agradable. Ya son las 3 de la tarde, ya vamos a salir otra vez para Santa Marta, a seguir turisteando por allá y conociendo muchas cosas hermosas y espectaculares de esta ciudad colombiana. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios por Santa Marta. Y algo súper importante que deben de tener en cuenta si visitan Santa Marta y quieren conocer Tayrona o Playa Cristal, que también está en el parque, entre otras áreas que está en el parque de Tayrona, es que el parque lo cierran para mantenimiento. 3 veces al año lo cierran para mantenimiento. El primero es del 1 de febrero al 15 de febrero, el otro de 1 de junio al 15 de junio y el otro del 16 de octubre al 2 de noviembre. Pero te recomiendo que verifiques en su página oficial si va a estar abierto para tu visita a Santa Marta. Ya llegamos del tour, de verdad que es súper rico, súper espectacular todo. Así es. 100% recomendado. Si les interesa reservar este tour, le vamos a dejar en la descripción todos los detalles para que puedas reservar. Así es, este el tour. link directico del tour para que reserven. Otra ventaja que no lo habíamos comentado en el video es que también puedes pagar con tu tarjeta de crédito para que hagas esos punticos, esas millitas para que puedas volar más y viajar más. Otro punto importante, algo que hay que mencionar es que si pueden lleven todo en efectivo, pero si no tienen efectivo y eres colombiano, no aplica a internacionales, puedes hacer transferencia por Nequi, Bancolombia. Bueno, ya estamos aquí otra vez en el hotel esperando el atardecer, porque en verdad que Santa Marta tiene unos atardeceres únicos y épicos. Y te damos las gracias si te quedaste hasta el final de nuestro video, de verdad que nos das un granito de arena para que podamos seguir continuando haciendo esto que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos hacer para ti. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras travesías por Colombia, Puerto Rico próximamente y el mundo.
Así es, mi gente, esperamos que este video les haya sido de mucha utilidad para que tengan una idea, para que tengan una luz de cómo es este tour a Playa Cristal y más o menos también tengan un presupuesto y sepan cuánto llevar. Pero definitivamente esta es una de las cosas que tienes que hacer aquí en Santa Marta. Y mi amor, ¿cómo es que decimos? Y nos vemos en algún destino del mundo.